Desde el Palacio de la Moneda, como lo hemos hecho habitualmente, vamos a entregar la información diaria referente a tópicos que tienen que ver con salud, con seguridad, con cuarentenas. Agradezco una vez más la presencia de la prensa, que es fundamental para nosotros por su capacidad de comunicar y de educar. Agradezco a los canales de televisión que se suman a esta transmisión, que también, obviamente, nos interesa que comuniquen y que transmitan las medidas que vamos a tomar en consideración en unos minutos. Quiero decirle a la población, a los habitantes del país, que nosotros, y especialmente el presidente de la República, escucha permanentemente las solicitudes que llegan y las posibles medidas que hay que tomar, porque estamos preocupados, obviamente, del avance del coronavirus. Las posibilidades y las medidas a tomar se evalúan, se discuten y se toman las medidas basadas en la evidencia. Por lo tanto, con respecto a la hibernación, entre comillas, no es posible llevar a cabo esa medida, ya que nos quedaríamos sin servicios básicos, sin alimentación, sin atención a los adultos mayores, sin reparto de medicamentos y con una ciudad obviamente paralizada que puede incluso agravar la situación sanitaria de la comunidad. Sin embargo, obviamente vamos a tomar medidas más estrictas para hacer cumplir las razones sanitarias y sociales que impiden la diseminación viral. Nosotros estamos preocupados y sabemos que nuestro deber es cuidar a las personas, a todos los habitantes de Chile. Para poder proteger a las personas, voy a anunciar las cuarentenas siguientes. Se mantienen las cuarentenas actualmente vigentes en la comuna de Iquique, Alto Hospicio y Pozo Almonte en la región de Tarapacá. La comuna de Calama en la región de Antofagasta. Las comunas de Valparaíso, Viña del Mar y San Antonio en la región de Valparaíso. Las comunas que actualmente se encuentran en cuarentena en la región metropolitana se mantienen. Se suman las comunas de San Felipe y Los Andes en la región de Valparaíso. Se suman las comunas de Rancagua y Machalí en la región de O'Higgins. Y se suma la zona urbana de Curicó en la región del Maule. Este domingo revisaremos de todas maneras y haremos un rechequeo de algunas otras situaciones regionales o comunales. Las cuarentenas en la región metropolitana van a tener un control más estricto y para explicar este tipo de situaciones le doy la palabra a la subsecretaria Katy Martorell. Gracias, ministro. Bueno, tal como todos han podido ver, lamentablemente todas las medidas que se han adoptado para estas cuarentenas, sobre todo en la región metropolitana, no han sido suficientes para lo que se esperaba en la disminución del desplazamiento de las personas. Eso significa que hoy día no hemos logrado contener los contagios y, por lo tanto, necesitamos adoptar medidas que nos permitan actuar de manera más drástica aún en cuanto a las posibilidades de las personas de salir de sus casas. ¿Y esto por qué? Por una razón muy simple. Estamos resguardando y protegiendo la vida y la salud de las personas. Estas medidas más drásticas que ha señalado el ministro son las siguientes. Primero, respecto a los permisos individuales de desplazamiento, solo se podrá obtener 2 por persona en horario diurno, es decir, no en horario de toque de queda a la semana. Se reducen de 5 a 2. Respecto a los salvoconductos individuales, estos se mantienen, pero se recuerda que el salvoconducto individual solo puede ser utilizado en horario de toque de queda y en solo 2 ocasiones, cuando se requiere hacer un trámite funerario o también cuando se requiere realizar un tratamiento médico que supera
las horas y por lo tanto pasa más allá de las 10 de la noche, que es horario de toque de queda. Ustedes ya han visto que hemos comenzado a implementar el permiso único de trabajo. ¿Qué es lo que permite hoy día este permiso? Primero, que las empresas esenciales tengan su rubro y su giro establecido en Servicio de Impuesto Interno y por lo tanto se corrobora que eso sea efectivo. Hemos escuchado muchas denuncias de personas que están siendo llamadas a trabajar en empresas que no son rubros esenciales. Y además de eso, permite que cada una de las personas que son trabajadores señalados por las distintas empresas pueda verificarse con la base de datos de Epivigila si deben estar en aislamiento por COVID. Es un control permanente de horario diurno y vespertino. Anunciamos la primera etapa. Sin embargo, ahora vamos a sumar también a los funcionarios públicos y también a los servicios de alimentos y comercio esencial. Solo quedarán fuera de este permiso único colectivo, de este PUC, solo quedarán fuera transporte, funcionarios de salud público-privada, bomberos y las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad. Los funcionarios públicos deberán sumarse entonces también a este permiso de manera tal que las personas que estén en la calle solo pueden hacerlo con el permiso que les llega a su correo, que viene con el nombre de la persona individualizado, con el horario y la labor que deben realizar. Esto evita también que personas con su carnet de identidad y credencial puedan realizar otro tipo de gestiones, como por ejemplo ir a una farmacia, a un supermercado. Y además, respecto a los permisos colectivos únicos de trabajo, les pediremos a las empresas esenciales un esfuerzo mayor en disminuir la cantidad de personas que tienen trabajando. Hoy día es el compromiso de todos poder sacar adelante este gran desafío que es la pandemia. Y como lo ha señalado el ministro, no es posible hablar de una hibernación, de cerrar la ciudad, porque eso afecta la calidad de vida de las personas que están en cuarentena, no permite el abastecimiento, no permite el acceso a los servicios que son básicos. Pero, sin embargo, en la región metropolitana vamos a restringir al máximo los permisos, porque si no disminuimos el desplazamiento, no vamos a lograr el objetivo que es salir adelante de esta catástrofe, de esta pandemia. Y no solo eso, además se reforzará aún más todas las fiscalizaciones que se están realizando. Muchas gracias, subsecretaria Martorell. Quiero saludar también al ministro de Defensa, don Alberto Espina, a quien le voy a solicitar justamente que explique las medidas de fiscalización que son importantes e indispensables para controlar este tipo de medidas. Ministro. Muchas gracias, ministro. Muy buenas tardes. En primer lugar, quiero señalar que el presidente de la República, Sebastián Piñera, decretó la renovación del estado de excepción constitucional de catástrofe con una misión, salvar la vida de nuestros compatriotas y proteger la salud de todos los habitantes de Chile. Y esa misión es la que vamos a llevar adelante, liderado por el presidente de la República, bajo la directa conducción del Ministerio de Salud, el doctor París, y con todo y el total apoyo de las Fuerzas Armadas, el Ejército, la Armada, la Fuerza Aérea y de las policías, Carabineros y la PDI. Eso lo vamos a hacer contra viento y marea. Y esa misión es noble porque significa salvar vida de compatriotas. Quiero señalarles que en estos momentos en nuestro país hay un total de 70.020 efectivos desplegados, de los cuales 30.896 corresponden a las Fuerzas Armadas y 39.124 a Carabineros y la PDI. Y están cubriendo todo el territorio del país y, por supuesto, con
con especial atención aquellas zonas, comunas y regiones en donde existe mayor contagio y donde hay cuarentena total. A la fecha se han realizado 17.400.071 fiscalizaciones a personas. 17.471.000 fiscalizaciones, que comprenden toques de queda, aduanas sanitarias, cordones sanitarios, cuarentena. Y se han fiscalizado 6.518.000 vehículos, por las mismas materias que hemos indicado en lo que corresponde a la fiscalización de los vehículos. Y esto, sin embargo, a pesar del esfuerzo que se ha hecho, no ha impedido que personas, de manera absolutamente irresponsables, pongan en riesgo la vida de nuestros compatriotas por no cumplir con las medidas establecidas por la autoridad sanitaria. Por lo tanto, lo primero que nosotros pedimos es que exista solidaridad y responsabilidad. De esto se sale luchando todos juntos, contra viento y marea, pero con una actitud de cada uno de ustedes que sea solidaria con mayúscula y que sea responsable. Adicionalmente, está pronto a aprobarse, probablemente en el transcurso de esta semana, un proyecto de ley que desde el punto de vista del gobierno es liderado por el Ministerio del Interior, el ministro Gonzalo Blumel y el subsecretario Juan Francisco Gali, que aumenta considerablemente las penas a quienes infringen las medidas de la autoridad sanitaria. ¿Cuáles son estas penas actualmente? La infracción de una instrucción, de una medida dictaminada por la autoridad sanitaria, las cuarentenas, los cordones sanitarios, etcétera, tienen una pena muy baja, 541 días como máximo y una pena de poco más de 1 millón de pesos. Bueno, esta pena se ha elevado a 5 años de cárcel, de 541 a 5 años de cárcel, con un apoyo transversal en el Congreso que por supuesto el gobierno agradece tanto a los parlamentarios de oposición como a los parlamentarios de gobierno. Pero además se sanciona, atención, a quienes convocan a espectáculos, celebraciones o festividades infringiendo las reglas sanitarias. Y esta pena también se hace extensiva a aquellos empleadores que piden u obligan a sus trabajadores a realizar actividades infringiendo las normas de restricción o cuarentena sin obtener los permisos del caso con las restricciones que acaba de señalar la subsecretaria Martorell. En consecuencia, a contar de los próximos días, la penalidad va a ser de 5 años. Y el que la infringe va a tener que someterse a esa penalidad porque no puede haber contemplación con quienes están, entendámoslo bien, poniendo en riesgo la vida de nuestros compatriotas. Y respecto a la fiscalización en terreno, la instrucción del presidente de la República, Sebastián Piñera, ha sido clarísima, que ha sido transmitida a los jefes de la defensa y por supuesto a las policías. Va a haber una fiscalización en terreno extraordinariamente rigurosa y rígida. En todas las avenidas relevantes importantes, aunque ello signifique largos tacos y tendrán que pagarse las consecuencias, las demoras, en aras de lograr recuperar la salud de los chilenos. Y también a quienes lo hacen como peatones. Todas estas medidas se van a aplicar de inmediato. Pero termino señalando, doctor, que todo el esfuerzo que el presidente nos ha pedido como misión para salvar vidas de compatriotas, requiere una ciudadanía responsable. Y por supuesto hay un alto porcentaje que lo es, pero hay un porcentaje que no lo es.
y sobre ellos nosotros esperamos hacer cumplir todo el peso de la ley, porque así se logra vencer esta pandemia. Muchas gracias, ministro Espina. Muchas gracias también, subsecretaria Martorell. Solo nos mueve el deber y la obligación de cuidar la salud de los chilenos, de cuidar la vida de los chilenos. La salud es un derecho y esto está enmarcado, obviamente, en ese concepto que hemos introducido en nuestro gobierno. Le cedo la palabra al subsecretario de Redes Asistenciales, Arturo Zúñiga, para que nos dé a conocer hoy día las cifras. Muy buenos días. En cuanto al reporte diario por coronavirus, acerca de las últimas 24 horas, nos encontramos con 4.757 casos nuevos, ¿ya? Acumulando 220.628, esto es incluyendo los casos que ayer fueron explicados. El número de personas que han fallecido, de acuerdo a los decesos inscritos en el registro civil, informados el día de ayer, son 232 personas, que acumulamos a 3.615 personas. En cuanto a la cantidad de exámenes de laboratorio que hemos realizado y que han sido informados por los laboratorios durante las últimas 24 horas, tenemos 12.636. Hemos visto un descenso por la demanda de exámenes de laboratorios, acumulando 886.169 exámenes. Aquí quiero detenerme y hacer un llamado a la población, en el sentido de que cuando ellas presenten síntomas, inmediatamente deben acudir a un centro asistencial a realizarse el examen. Es muy importante porque de esa forma se activa, al determinarse el caso sospechoso, los contactos estrechos y el aislamiento que deben realizar las personas para evitar el contagio, sobre todo a quienes viven en el mismo hogar, que son las personas que más probabilidad de contagio tienen. Y por esto mismo también existen las residencias sanitarias, que son lugares habilitados, pensados para los hogares más vulnerables, para las personas que más lo requieren, que no puedan realizar una cuarentena de forma efectiva y tengan esta opción de acudir a estos centros a realizar de forma efectiva una cuarentena, evitando contagiar a adultos mayores, a enfermos crónicos, que son las personas que presentan los cuadros más graves y que terminan hospitalizándose en las unidades de cuidado intensivo del país. Al día de hoy contamos con 137 recintos, acumulando 11.301 cupos, de los cuales hay 4.691 que están ocupados a lo largo del país. Yo quiero hacer un llamado a que estas medidas que ha comentado la subsecretaria Martorell, el ministro de Defensa, Alberto Espina, a que también lo pensemos desde el punto de vista humano. Nosotros sabemos que hay 360.000 personas que están arriesgando su salud por nosotros, que están en los consultorios, los servicios de urgencia, que están en las unidades de cuidado intensivo, en los hospitales. Hay 4.784 de ellos que hoy día se encuentran en cuarentena y que están contagiados con COVID positivo. Hay personas que han fallecido debido a que se han contagiado en la atención de salud. Yo los invito también a ver las fotos en las redes sociales, del desgaste que tienen ellos, de las marcas que hay en sus caras por el uso de los elementos de protección personal. Ellos están haciendo un trabajo formidable y nosotros nos estamos aprovechando de ellos al no cumplir estas medidas de aislamiento, estas medidas que hemos dictado como autoridad sanitaria y que son para proteger a nosotros mismos. No es para nada más, es para proteger la salud de la ciudadanía, de nuestros compatriotas. Eso es todo en cuanto al reporte del día de hoy. Muchas gracias, Ministro. subsecretario Zúñiga. Yo quiero reforzar el tema del reconocimiento a los funcionarios de salud de todo Chile, tanto de la atención primaria como de la atención terciaria, porque creo que ellos merecen nuestro respeto. Ellos han dicho, ya no queremos más aplausos, queremos que la gente se cuide para que no sigamos
recibiendo más y más pacientes que se agravan rápidamente y que hay que hospitalizarlos e incluso aislarlos de sus familias. Así que por respeto a ellos y por solidaridad, por conciencia social, debemos mantener las medidas sanitarias que evitan la diseminación viral. Pasamos a las preguntas. Ministro, buenos días. Buenos Ya días. se descartó la hibernación, pero no se analizan más restricciones a los trabajos que son esenciales. Por ejemplo, usted hoy en la mañana en una entrevista planteaba que no se entiende que las ópticas estén abiertas o qué pasa con las oficinas telefónicas, con los delivery, para reducir aún más la movilidad debido a la gran cantidad de contagios que tenemos. Y además, sumar a esto, ¿en qué etapa de la epidemia estamos? ¿En qué etapa de la pandemia? ¿Estamos en un pic? ¿Ya se está hablando de pic, de mesetas? ¿Qué pasa con ese diagnóstico? Voy a responder a la segunda parte. No vamos a hablar ni de pic ni de meseta. Eso se verá en forma retrospectiva. Uno no puede dar esa respuesta ahora. Cuando, si Dios quiere, logremos superar este gran desafío, vamos a poder ver retrospectivamente en qué día, en qué semana se produjo ese pic o esa meseta. No quiero hacer ningún pronóstico de ese tipo. Y para la otra parte de su pregunta, que es muy interesante, le doy la palabra a la subsecretaria Martorell. Bueno, tal como ya se ha señalado, la hibernación no es una posibilidad porque eso implica que las personas no puedan acceder a abastecimiento y servicios esenciales. Dicho eso, se ha tomado la decisión de restringir al máximo los permisos, es decir, las personas solo van a poder salir 2 veces a la semana a realizar trámites que son esenciales y excepcionales. Y en el caso de las empresas que usted planteaba, los delivery hoy día están también pasando por el permiso único, a diferencia de lo que ocurría antes, que funcionaban solo con credencial y carnet de identidad, y por lo tanto se hace el cruce de datos para verificar si tienen o han tenido o debiesen estar en aislamiento por COVID, como también se establece día a día cuál es la cantidad de personas que van a estar colaborando, trabajando en el delivery, entendiendo que son fundamentales para poder llegar con los servicios de primera necesidad y con los bienes de primera necesidad a las casas de las personas que se encuentran en cuarentena. Respecto a la situación de telefónicas y ópticas, precisamente este nuevo permiso nos permite controlar ese tipo de situaciones, porque lo que está permitido en las telefónicas es que puedan dar el servicio, no vender teléfonos. Y es por eso que la fiscalización va a ser muy importante respecto a las empresas. Y el mensaje es uno solo: las empresas que abusan de estos permisos están cometiendo un delito. Lo ha dicho el ministro Espina, lo vuelvo a reforzar. La fiscalización en este sentido va a ser implacable. Por lo tanto, la autorización para el suministro de telecomunicaciones no es venta de teléfonos. Muchas gracias, subsecretaria. Segunda. Sí, ministro, si le podía insistir en qué etapa igualmente estamos de la pandemia, porque, por ejemplo, los especialistas hablan de 4 semanas que pueden ser muy oscuras. Ayer tuve una larga reunión con toda la Cámara de Diputados, por videoconferencia obviamente, y hablamos de este tema. Yo lo que puedo decir, y se lo comuniqué a los honorables diputados, de que estamos pasando por una situación difícil, si eso es innegable. Y esa situación difícil yo no puedo, ni nadie puede hacer un pronóstico con exactitud de cuánto va a durar o cuánto se va a mantener. Mientras estemos pasando por esa situación, obviamente que tenemos que hacer todos los esfuerzos posibles, respetar las recomendaciones sanitarias, respetar el toque de queda, respetar la cuarentena y sobre todo pensar en el trabajo de los trabajadores de la salud. Por lo tanto, no es conveniente dar anuncios que después pueden ser desmentidos por la realidad, todo lo contrario. Ya dije, la meta, la meseta, el pic, lo veremos en forma retrospectiva. Lo que tenemos que hacer ahora, y una vez le preguntaron eso a un ministro de Salud extranjero, no me pregunten
qué va a pasar o cómo va a pasar. Pregúntenme cómo vamos a responder como Estado de Chile, como gobierno, a esta situación de emergencia. Buen día, ministros, subsecretarios. En ese mismo sentido, las cuarentenas no han restringido la movilidad, ya lo han hablado ustedes también. Incluso un informe de la Unidad Operativa de Control de Tránsito indica que hay un 6% más de incremento en el flujo desde este miércoles comparando con el miércoles pasado. ¿Se evalúa restringir quizás el acceso al transporte público o aumentar la fiscalización específicamente en el control vehicular? Y también consultarle por un balance de la situación del sistema sanitario centralizado que tenemos. ¿Cuál es la situación de los hospitales considerando el sistema frontal? En el hospital de Coquimbo se denunciaba que se estaba lloviendo y en una clínica privada, la clínica Indisa, indicaban que ya se habían ocupado todas las camas. ¿Cuál es la situación en general en estos dos aspectos en el sistema centralizado de salud? En la primera parte de su pregunta le voy a pedir a la subsecretaria Martorell y al ministro de Defensa que respondan. Y en la segunda parte lo haremos en conjunto con el subsecretario Zúñiga. Bien. Respecto a ese aumento del 6%, lo primero es señalar que no se debe a las personas que utilizan el transporte público, sino es un informe que se refiere a la cantidad de vehículos que están circulando. Respecto a eso, hemos estado trabajando en conjunto con el Ministerio de Transporte también para incorporar a los fiscalizadores de la Subsecretaría de Transporte en la calle, colaborando con las Fuerzas Armadas y Carabineros. Y vamos a tomar todas las decisiones que sean necesarias para controlar esta pandemia y vamos a fiscalizar con toda la fuerza de la ley. Y lo que quiero transmitir con esto es que si es necesario adoptar aún más medidas de las que ya se han adoptado, se va a hacer. Se va a hacer porque lo que está hoy día en juego, y ya se ha dicho reiteradamente en este punto de prensa y en muchos más, es la vida y la salud de las personas. Gracias, subsecretaria. Ministro. Bien, la pregunta yo creo que apunta un tema bien de fondo, porque lo que la ciudadanía espera de las autoridades, lideradas por el presidente de la República, es que adoptemos todas las medidas que nos permitan disminuir la circulación en las ciudades que están en cuarentena, en este caso estamos hablando de la región metropolitana, entre otras, y hacerlo con eficacia. Y la manera de hacerla con eficacia son tres. La primera, instruyendo a las Fuerzas Armadas, Carabineros, Investigaciones y la autoridad sanitaria a fiscalizar, fiscalizar y fiscalizar. La segunda, estableciendo que quien infringe va a pagar con cárcel, porque no hay otra alternativa. Va a pagar con cárcel. Y en tercer lugar, haciendo un llamado, que es ser solidarios y responsables. Estos tres elementos, si los trabajamos juntos y le sumamos el que se restrinjan los permisos, porque la gente abusa de ellos lamentablemente, un sector, no todos, entonces vamos a ir obteniendo cada vez mejores resultados. Pero esto es algo que tenemos que hacer en conjunto. Esto no es algo que depende solo de la autoridad ni solo de la ciudadanía. La autoridad lidera, pero la ciudadanía tiene que acompañar. Y por eso nosotros creemos que hemos dado las medidas para lograr un mejor resultado y, por supuesto, estamos siempre abiertos a cualquier nueva sugerencia que se haga en cualquier ámbito, porque como esta es algo que afectamos todos juntos, los que tienen buenas ideas, bienvenidos sean, se evalúan y se resuelven finalmente bajo la conducción del presidente de la República. Con respecto a la saturación, la verdad es que el informe de hoy día de la Sociedad Chilena de Medicina Intensiva relata que la ocupación de camas en el sistema de unidades de cuidados intensivos se mantiene estable en un 78%, en un 90%, y que la ocupación de unidades intermedias también se mantiene estable. La ocupación de ventiladores mecánicos disponibles se mantiene estable y obviamente hay que entender que es un sistema integrado, público-privado. Por lo tanto, si en algún momento
en alguna unidad, ya sea pública o privada o de las Fuerzas Armadas, hay necesidad de un reforzamiento o de un traslado, eso se maneja a nivel central y se hacen las correcciones necesarias para que ningún paciente quede desatendido. Con respecto a las otras dos preguntas, le cedo la palabra al subsecretario Zúñiga. Bueno, en relación a lo mismo que comentaba el ministro París, nosotros tenemos una red integrada de COVID-19. ¿Qué quiere decir eso en términos prácticos? Que cada ciudad, en conjunto con todos sus hospitales, sean hospitales públicos, sean hospitales privados, sean hospitales de las Fuerzas Armadas, de Carabineros, de cualquier especie, funciona como un solo hospital. Eso quiere decir que todas esas camas están disponibles para un paciente independiente de si ese paciente se presenta en uno o en otro establecimiento. Hay una coordinación desde la unidad de gestión centralizada de camas que permite disponer a los ciudadanos, independiente del lugar donde hayan consultado, de las camas que están disponibles de acuerdo a su nivel de gravedad. Eso viene ocurriendo ya hace varias semanas. Estamos hablando de mediados de marzo, cuando el Ministerio de Salud, a través de una resolución, dictaminó el sistema integrado COVID-19, poniendo a la Subsecretaría de Redes Asistenciales al mando de todos los establecimientos del país que contaran con unidades de cuidado intensivo para, obviamente, dar una respuesta de acuerdo al nivel de gravedad, al nivel de enfermedad de los ciudadanos. Y para eso tiene distintos caminos. Puede trasladar pacientes de un hospital a otro, sea vía terrestre, aéreo, en donde las Fuerzas Armadas que comanda el ministro Espina nos han ayudado muchísimo, al igual que Carabineros de Chile, y también puede trasladar ventiladores de un hospital a otro. Y lo hemos visto, ya como ocurrió en la ciudad de Punta Arenas, en donde en su primera ola de contagio necesitó de un mayor número de ventiladores y estos fueron trasladados desde la ciudad de Santiago hacia la ciudad de Punta Arenas. Y también trasladamos pacientes desde Punta Arenas hacia la ciudad de Santiago. Y eso está ocurriendo en cada ciudad del país que necesita una mayor capacidad hospitalaria de la que ya han aumentado, porque cada uno de los hospitales ha crecido muchísimo. Para dar algunos ejemplos, el mismo Hospital San José, de 14 camas, hoy día tiene más de 60 camas de unidades de cuidado intensivo. La Posta Central, más de 100 camas de unidades de cuidado intensivo. El Sotero del Río pasó de 20 camas a 70 camas. Todo este crecimiento se ha hecho gracias a los trabajadores de la salud, que se han organizado, que se han capacitado, que se han aumentado a través de contrataciones y nos ha permitido aumentar de esta forma un gran número de camas de unidades de cuidado intensivo. Pero tal como lo he dicho en otras ocasiones, esto no es para que las personas tomen una conducta u otra conducta. La conducta de la ciudadanía tiene que ser una sola, y es pensar en el prójimo, pensar en que cada una de esas salidas que se hacen, que no son trascendentales, pueden estar arriesgando la vida de sus seres queridos, de sus vecinos, de adultos mayores. Y es por eso que insisto en el llamado a respetar las medidas. Hay personas que se están sacrificando, que se están arriesgando su salud, que están teniendo heridas en las caras por el uso de las mascarillas. Véanlo, es una realidad que está ocurriendo en todo el país. Y por favor respeten las medidas de la autoridad sanitaria. Y en cuanto a las afectaciones por el frente de mal tiempo, bueno, efectivamente hay establecimientos que han tenido algunos problemas. Siempre hay un plan para poder abordar eso con el objetivo de no dejar de atender a la población. Y es así como lo ha comunicado el mismo Hospital San Pablo de Coquimbo, en donde a propósito del frente de mal tiempo por lluvias, tuvo un problema en la Torre Antigua que afectó principalmente el área de alimentación, pero también un sector del área de urgencia, y los pacientes fueron trasladados a otra ubicación sin descontinuar la atención de salud, que es lo más importante. Muchas gracias, subsecretario. ¿Preguntas? Sí, solamente una contrapregunta sobre el tema de la movilidad para el ministro Espina o la subsecretaria Martorell. Se había reducido en un 30-35% y se hablaba de que se tenía que reducir al menos en un 60%. Si es que con estas medidas se proyecta algún porcentaje respecto a alcanzar esa disminución en la movilidad.
El objetivo es lograr disminuir la movilidad, a lo menos lograr tratar de llegar al 50%. Pero primero tenemos que aplicar las medidas, ir viendo cómo va funcionando y si es necesario restringir aún más, se va a seguir restringiendo. Muchas gracias. ¿Preguntas? ¿Cuándo van a comenzar a regir estos permisos nuevos? ¿Desde mañana, desde pasado? ¿Cuándo van a estar en la comisaría virtual? ¿Tu secretaria? A partir del lunes. Perfecto. Y preguntarle también al ministro París, en la mañana conversábamos en ADN con el director regional del Hospital de Rancagua y él se refería básicamente a varias cosas, pero entre ellas dijo que el sistema primario ya estaba adquiriendo mucho protagonismo y además dijo que se había incorporado a la atención primaria. ¿Se ha podido, ministro París, recuperar en gran parte o en cierta medida la trazabilidad de los casos o todavía es muy inicial para recuperar esta parte tan importante de la pandemia? Ayer tuve una reunión muy extensa con todos los encargados o todos los representantes de la Confusam que a lo largo de todo Chile están trabajando en la atención primaria. Ellos son los representantes de los funcionarios y me han dicho dos cosas. Primero, ellos siempre han estado trabajando en trazabilidad y van a seguir trabajando en trazabilidad y cooperando con el Ministerio de Salud. Recuerden que ellos dependen de la salud municipal y además con el último acuerdo que ha logrado el Ejecutivo, gracias también a la colaboración del Parlamento, se van a inyectar 55.000 millones de pesos a la atención primaria justamente para reforzar todas las labores relacionadas con ese tipo de acciones. Junto con eso, yo les pedí que no abandonáramos los controles de embarazo, los controles de niños sanos, el plan de VIH, hipertensión arterial y avanzar también en todo lo que significa la ley del cáncer. El presidente de la República nos ha pedido que a pesar de que estamos en una pandemia con un gran desafío, no olvidemos el resto de las acciones de salud y en ese caso obviamente que quiero agradecer profundamente a la atención primaria porque se ha puesto con toda su fuerza a colaborar en esta instancia dolorosa que está viviendo el país. ¿Cuándo podrían informarse también los casos de fallecidos atribuibles a COVID-19? ¿Cuándo va a estar esa información ya liberada? Esa pregunta se la voy a traspasar a la doctora Paula Daza, subsecretaria de Salud Pública. Bueno, con respecto a esta información, yo quiero reiterar que nosotros hemos venido fortaleciendo la información que hemos ido dando a la ciudadanía. En el informe diario ya tenemos un informe de los casos confirmados, de todos los días los fallecidos que tienen certificado de función y una PCR positiva. En el próximo informe epidemiológico del día viernes se van a incorporar los casos fallecidos que no tienen PCR, que probablemente podían haberse atribuido como causa al COVID-19. También quiero aprovechar de informar que, como lo dijo el ex ministro de Salud, Jaime Mañalich, se iba a incorporar también dentro de la información los casos probables que nosotros hemos definido como aquellos casos que son contactos estrechos de las personas y que además comienzan con síntomas. Esto es una información que hemos ido adquiriendo en las últimas semanas, ya contamos con más información y por lo tanto en el próximo informe epidemiológico que va a salir el día viernes, a más tardar el sábado de la mañana, vamos a poder contar con información más robusta. Y aquí quiero ser muy clara y transparente. Nosotros desde el inicio de la pandemia hemos venido informando todos los días acerca de los casos confirmados, de los casos que contamos en información de los laboratorios, también de los fallecidos. Nosotros contamos con un sistema de vigilancia que se ha venido fortaleciendo, contamos con más información que ha venido siendo más robusta durante las últimas semanas. Y aquí, desde el inicio de la pandemia, cuando tuvimos los primeros casos, se decretó que todos los casos confirmados debían ser de notificación obligatoria. ¿Y qué significa eso cuando un caso es de notificación obligatoria? Que los profesionales de salud deben notificar al Ministerio de Salud aquellos casos que son COVID positivos, ya sea sospechosos o sean casos confirmados. Y es por eso que es fundamental, y aquí quiero hacer un llamado a los profesionales de salud que tienen la responsabilidad de notificar
al Ministerio de Salud, a la plataforma de Epivigila, aquellos casos que son sospechosos y también, una vez que tengan la información de PCR positiva, notificarlos como confirmados. En la medida que nuestro sistema de salud, que depende de la notificación que realizan todos los profesionales de salud, vamos a poder contar con información mucho más precisa, mucho más oportuna, para también darla a conocer a la población. Muchas gracias, doctora Paula Daza. ¿Otra pregunta? Muy buenas tardes. Se ha dicho que la meta es reducir en un 50% la movilidad. ¿Es suficiente la medida de restringir los permisos para cumplir ese objetivo? Se lo pregunto también porque muchos expertos pidieron extender el horario de toque de queda. ¿Por qué finalmente no decretar esa medida? Y en otro tema, muchas otras personas con otras patologías no vinculadas a COVID han visto postergadas una y otra vez sus horas de atención. Algunas incluso han sido canceladas, esto en consultorios, hospitales. ¿Cómo se está enfrentando esta situación, considerando que se vienen días complejos en torno al coronavirus? Muchas gracias. Ministro Espina va a contestar la primera pregunta y la subsecretaria Daza la segunda. Muchas gracias, señor ministro. Disminuir la circulación que se hace hoy en día en ciudades en cuarentena, como es el caso de la región metropolitana y todas aquellas que están en regiones, no solo se hace sobre la base de disminuir los permisos, que es clave, porque mientras tengamos un número muy alto de permisos, por más que uno fiscalice, o las autoridades pertinentes, las Fuerzas Armadas, Carabineros de Investigaciones fiscalice, finalmente, si las personas tienen un alto porcentaje de permisos, van a poder seguir circulando y además, en muchos casos, abusando de esos permisos. Entonces es evidente que disminuir los permisos resulta algo clave. Pero tan importante como eso es lo que se llama la disuasión. Esto significa que cuando una persona infringe la ley, entonces se le aplica la pena y sanción que corresponde. Porque si finalmente no se aplican las sanciones, entonces no hay disuasión, que es que quienes la cumplen, que hacen sacrificios para cumplirlo, ven que los que no la cumplen no les pasa nada. Y eso indigna a la ciudadanía, porque hay mucha gente que se sacrifica haciendo la cuarentena. Por supuesto. Muchísima gente que se sacrifica. Entonces de repente ven que circulan autos, que se pasan infracciones, que hay detenciones. Entonces lo que tienen que ver es que junto con que la mayoría que cumple, los que no cumplen van a ser sancionados. Y atención, la sanción probablemente a contar de esta semana, y estoy seguro que el Congreso así debería hacerlo, va a ser de 5 años de cárcel. 5 años de cárcel. Entonces es una sanción durísima. Ese es el techo, o sea, es la norma que se establece. Que se elevó desde 541 días, se aumenta hasta un máximo de 5 años de cárcel. Entonces ahí tiene dos factores que van a contribuir. Lo del toque de queda. Esta es una medida que se analiza permanentemente. Está en permanente evaluación. Y por lo tanto, se toman las decisiones por parte del presidente de la República, el ministro de Salud, su equipo de emergencia, y se va analizando cuánto es el efecto que produce para aminorar la circulación de personas que lo hacen de manera que no corresponda. Y una última consideración. Miren, Chile es un país que ha enfrentado todas sus catástrofes con unidad. Bueno, esta es la oportunidad de hacerlo con más fuerza que nunca. Muchas gracias, ministro. Doctora Daza. Con respecto a la pregunta de las personas de otras patologías, que efectivamente hemos visto que había una disminución de las consultas y de los controles, sobre todo aquellas enfermedades que consideramos muy importantes, que son las enfermedades crónicas, como la hipertensión arterial, la diabetes. Las mujeres hemos visto que no están haciendo sus papanicolao, las mamografías, que son controles fundamentales para detectar oportunamente efectivamente un cáncer de mama y un cáncer cervicuterino. Y es por eso, como lo ha dicho el ministro de Salud, estamos fortaleciendo el trabajo con la atención primaria para poder recuperar a aquellas personas que no están yendo a la atención primaria, haciéndose sus controles de hipertensión, de diabetes,
también vamos a fortalecer el trabajo para poder entregarle sus medicamentos a los enfermos crónicos. Estamos hablando de enfermedades que son fundamentales, que mantengan sus tratamientos, hipertensión arterial, diabetes, también las personas que tienen algunas enfermedades mentales que requieren oportunamente tomar su tratamiento. Y vamos a comenzar un trabajo también, ir a pesquisar a aquellas personas que pueden ser VIH y no las estamos detectando. Sabemos que en las pandemias y una pandemia como esta, que es una de las pandemias más grandes de los últimos 100 años, se ven perjudicados a otras personas que sufren otras enfermedades debido a el temor de ir a los consultorios, debido a que las comunas se encuentran en cuarentena, y todas estas situaciones hacen que se vean de alguna manera vulneradas estas enfermedades. Y es por eso que es fundamental también que llamamos a los padres que lleven a sus hijos a las vacunas. En Chile tiene una cobertura de vacunación, un programa de vacunación que es un lujo en nuestro país y que es mirado por todos los países. Sin embargo, hemos visto en los últimos días que los padres no han llevado algunas de sus vacunas después de los 6 meses, al año y medio, han postergado la vacunación. Hacemos un llamado a los padres que no posterguen la vacunación de sus hijos, porque es fundamental tener a los niños vacunados para prevenir otras enfermedades. Muchas gracias, doctora Daza. Quiero darle un minuto la palabra a la subsecretaria Martorell por el tema de las fechas de inicio que quedó pendiente o no quedó suficientemente claro, fue culpa mía. Todas las nuevas cuarentenas que ha señalado el ministro, esto es San Felipe y Los Andes de la región de Valparaíso, Rancagua y Machalí en la región de O'Higgins y la zona urbana de Curicó en la región del Maule, comienzan a partir del viernes a las 22 horas y las medidas extraordinarias de la región metropolitana comienzan el lunes a partir de las 5 de la mañana. Muchas gracias. Era importante clarificar porque había una diferencia en ambas fechas. Última pregunta. Sí, buenas tardes, ministro. Mi pregunta es para el subsecretario Zúñiga. En las últimas horas se dio a conocer el contrato entre el Ministerio de Salud y Espacio Riesgo para la habilitación del recinto de emergencia. En ese documento, firmado el 25 de marzo por el subsecretario de Redes Asistenciales, dice que a esa fecha, 25 de marzo, recordemos, en Chile más de 4.000 personas, cito textual, en Chile más de 4.000 personas habían sido diagnosticadas con COVID, existiendo más de 40 personas fallecidas contagiadas por la enfermedad. Esto es lo que dice textual ese contrato del 25 de marzo. Sin embargo, ese mismo día en el reporte diario fue justamente el subsecretario de Redes Asistenciales, Arturo Zúñiga, el que informó a la ciudadanía que los contagios eran 1.142 y los fallecidos solo 3. Primero preguntarle cuál es la razón de esta diferencia, que es bastante grande, y en ese sentido, si es que, fondo, ¿qué fue lo que pasó? Si se modificó el contrato a posteriori o derechamente se reportó una cifra menor a la real ese día. Gracias por la pregunta. Me parece muy importante. Le doy la palabra al subsecretario Zúñiga. Bueno, la tramitación de este contrato comenzó efectivamente el día 25 de marzo y una vez que se redacta ese contrato se revisa en varias oportunidades por las distintas divisiones del Ministerio de Salud, así también debe ser firmado por la contraparte y yo ese documento lo firmé el día 20 de abril. Y otra prueba más de que ese documento tuvo correcciones posteriormente es que en el mismo párrafo que usted menciona está hablando de los contagios a nivel mundial, que se acercan a 1 millón, y de 60.000 personas que han fallecido a nivel mundial. Y esas cifras corresponden aproximadamente al 6-7 de abril. ¿Ya? Por lo tanto, hay modificaciones que se le hacen al contrato y es un trámite normal de la firma de un contrato. Y para mayor transparencia, nosotros enviamos, porque fue solicitado por Contraloría General de la República, el día 15 de mayo este contrato para su revisión. Eso es. Muchas gracias. Y en ese sentido, subsecretario, preguntarle en el mismo contrato que, firmado el 20 de marzo, quizás va en la misma línea de lo que explicaba, pero para aclararlo, recién el 20 de abril el Departamento de Finanzas del MinSal certificó la disponibilidad de los recursos y casi 2 meses después, el 14 de mayo, la Dirección de Presupuesto del Ministerio de Hacienda
aprobó dicha contratación. ¿Cómo se explica entonces que el MinSal firme un trato directo sin tener la certeza de si alcanzan o existen los fondos para financiar esa contratación? A ver, primero, entre el 20 de abril y el 15 de mayo no son 2 meses, ¿ya? Estamos hablando de 25 días. Y efectivamente, cada vez que se hace una firma de contrato, después pasa a una resolución que aprueba el contrato. Y esta se hace posterior, no se puede autorizar algo por resolución que no ha sido firmado. Es un proceso normal dentro de la Administración Pública del Estado y, como acabo de mencionarlo, este contrato fue enviado a Contraloría para su total revisión y si hay algo que tengamos que corregir, lo vamos a hacer. Quiero ser claro en esto, yo bajo mi gestión no voy a aguantar situaciones que no correspondan con la probidad. Ya he tomado acciones anteriormente por otras situaciones y las voy a tomar. No voy a dudar de tomar todas las acciones que correspondan para mantener la probidad dentro de lo que es mi gestión. Muchas gracias a todas y a todos los periodistas. Gracias a esta nueva mesa, subsecretaria Martorell, ministro de Defensa, Alberto Espina, les doy las gracias por acompañarnos hoy día y con esto terminamos la transmisión. Transmitió el Gobierno de Chile. Agradecemos a los canales de televisión y radioemisoras que integraron esta red voluntaria.